Ahoy, marineros de lo desconocido. Hoy con Pablo Escalona, Hola, Gustavo Pacheco Hola. y Kevin Beltrán nos embarcaremos en una gran aventura por el océano. bienvenidos a Avis, un podcast de misterio, teorías conspirativas sobre el mar. Oigan, ¿sabían que el océano tiene una profundidad máxima de más de 11.000 metros? Eso significa que podríamos poner el Monte Everest de cabeza bajo el mar. No, y lo fascinante como tal es que a medida que bajamos más, los animales literalmente cambian. Toda su anatomía se adapta a su entorno. Mientras más presión haya y mientras más bajamos y oscuridad haya, los animales ahí se adaptan y son literalmente monstruosos. Como el famoso pez linterna que sale en Buscando a Nemo, que usa su luz para atraer a presas como Dory. Y el calamar gigante que puede llegar a medir más de 10 metros, que puede ser confundido como una criatura monstruosa del océano. Un mundo donde la oscuridad es la regla y los seres vivos se han vuelto como alienígenas. Hablando de alienígenas, ¿sabía que como tal la NASA comenzó explorando el océano y de golpe empezó a estudiar el espacio exterior? Puede sonar conspirativo, pero lo cierto es que conocemos menos de nuestro océano que de Marte. O sea, conocemos más del espacio exterior que de nuestro propio planeta. Una de las más famosas es el Triángulo de las Bermudas. Literalmente barcos y aviones aparecen sin explicación. Mucha gente conspiranoica cree que son agujeros, portales que tragan los barcos o que los aviones al cruzar ese entorno desaparecen sin rastro alguno. Otros creen que literalmente son monstruos que habitan en ese entorno y que son los causantes de dichas desapariciones. O la historia de las sirenas, esas criaturas que aparecen en todas las películas, que son mitad pez y mitad mujer, que se supone atraían a los hombres con su hermoso canto y su hermosa apariencia hasta que naufragaran. Si nos damos cuenta, como hemos hablado de los animales, se pueden adaptar según su entorno y no podemos asumir que no existan. ¿Y cómo olvidar al legendario Kraken, el monstruo marino que emerge de las profundidades y se lleva consigo embarcaciones enteras? Muchas personas creen que es un mito o otras que no creen que sea un mito. Nunca lo sabremos o puede que sí. Es muy importante hablar también de un punto muy especial en el océano que se llama el punto Nemo. Es un punto que está lo más alejado en el océano. Ni siquiera está, o sea, lo más cerca que está al ser humano es en la Estación Espacial Internacional. Este punto es conocido como el polo oceánico de mayor inaccesibilidad. Bueno, es un dato muy interesante, pero cambiando un poco a los animales, el relato del tiburón es el que más me llama la atención a mí. Primero que nada porque es el animal, uno de los animales, perdón que todo, es de los más longevos que hay en el planeta. Lo segundo es que tenemos un relato de un animal prehistórico, que es el megalodón, que es el muy parecido en la actualidad sería el tiburón blanco, que también tenemos el tiburón anguila, el tiburón duende, El helicoprión. el licoprión, pero también hay un dato curioso que algunos se adaptaron como tal a un entorno más seguro, más estable en la superficie y otros como tal son muy agresivos, como el tiburón toro o el tigre, y a lo que marca como tal es que la evolución en los animales marinos es algo muy bestia, literalmente hay una ramificación de los tiburones en todo el océano. Hablando de temas de evolución, uno de los más interesantes a tratar vendría siendo el de las ballenas, el de los cetáceos. Son como desarrollaron pulmones, desarrollaron la capacidad de salir a tierra para decir, no, no me gusta, y se devuelven al mar. Y es como, no sé, ese me parece como muy raro. También incluyendo los delfines, que me gustaría hablar más a fondo de ellos, pero un poquito más tarde. Quiero seguir hablando de las ballenas, que vendría siendo uno de los ejemplos, dos de los ejemplos más interesantes, vendría siendo uno, el cachalote, y dos, la ballena azul. Empezando por la ballena azul, no el juego que salió en 2016 de matarse, sino hablo del animal. Es como el animal más grande que ha existido en el planeta Tierra, sin importar épocas prehistóricas ni nada. La ballena azul es como el animal más grande. No recuerdo bien su medida, pero es gigante el animal. Y el otro vendría siendo el cachalote, que es curioso porque es el único cetáceo, el único tipo de ballena que baja hasta las profundidades del océano a buscar su comida. Vendría siendo esta el calamar gigante, pero no es como va, come y sube, sino es como que baja, se agarran a golpes y el que gane se come al otro. A ¿Algo mí que me decir? gustaría tomar en cuenta el tema de los delfines, porque aunque hay animales que son un amor en el océano, como lo son las ballenas, hay otros tipos de animales que son tan crueles y tan funables como son los delfines, que son unos animales que a mi parecer, aunque nos lo pintan como súper lindos y
que son juguetones, son unos de los animales más turbios que podemos encontrar en el océano. Y como tal también su familia cercana que son las orcas. Últimamente un caso reciente de una entrenadora de orcas que fue literalmente asesinada por su orca en un espectáculo al frente de los públicos y los niños. No sé, las orcas, pues, son animales que viven para cazar. Es como si tú un día quisieras tener una hiena de mascotas, sabes que tarde o temprano te va a comer. En cambio, los delfines siempre te los han pintado como animales bonitos, animales que puedes abrazar y Sí. todo, cuando no, son animales que se drogan. Sí, es curioso el hecho de que los delfines sepan que es drogarse y lo hagan con los peces globo. Además de que son tan crueles incluso con los de su propia especie, ya que cuando están en época de reproducción, cuando una hembra no quiere como que reproducirse con ellos, entre manada empiezan a violarla y la matan, entonces incluso ya muerta, siguen abusando de la pobre criatura o incluso juegan con crías o con criaturas más chiquitas estando vivos como si fueran una pelota. Ese es un dato un poquito perturbador, pero cambiando un poco del tema, ¿qué tal si hablamos un poquito de los misterios del océano, como tal los relatos y accidentes que han habido a lo largo de la historia humana? El Titanic, por ejemplo. El Titán que hace unos poquitos años fue como tema de noticias por unos cuantos millonarios que decidieron bajar a verlo. Como, wow, qué interesante ver ruinas de un barco, ¿no? Bueno, como tal, es un relato un poco misterioso. El tema es el misterio sobre el iceberg. Como tal, en esa temporada y más que todo en esa época, ese iceberg como tal es uno de los más grandes que ha tenido la humanidad o los que ha afrontado la humanidad como tal. Un accidente, podría decirse natural, pero a su vez también humano por las consecuencias que también se tomaron a medida del barco. Muy poca seguridad, mucho entretenimiento, mucha sobrecarga. Sí, claro, lo que pasa es que es chistoso ver cómo de cierta manera en el tema más religioso, mucha gente dice que el Titanic llegó a hundirse porque la gente se jactó y dijo como este es el barco más grande que hemos creado y ni Dios podrá detenerlo, entonces mucha gente lo tomó en el lado religioso, en el caso pues porque se hundió. Entonces dicen que fue como un castigo divino por burlarse de Dios. Pero si nos damos cuenta, hoy en día la magnitud de los barcos, la magnitud de los ferry que podemos tener, ya supera por doble o por triple el tamaño del Titanic. Eso es muy cierto, pero también como olvidar un pequeño sitio, el sitio más profundo que tiene el planeta Tierra conocido hasta el momento. La fosa de las Marianas. El sitio más profundo, como ya dije, y que muchas películas toman como punto de partida para sacar sus premisas. Como por ejemplo, el bodrio de películas que fueron las dos de Megalodón, que la que el tiburón salió de la fosa de las Marianas por una brecha, algo que se abrió ahí. Pues es que se supone que en la película hablan sobre de que esa parte en la fosa separa, hay una capa de gas que separa la parte fría y profunda de la fosa con la parte caliente donde pueden haber animales prehistóricos como lo era en ese caso el megalodón, incluso los calamares gigantes. Entonces como la gente se puso a investigar y a sumergirse para saber que había en ese tipo de cosas, abrieron la brecha y de ahí es que donde salía el megalodón. Y si nos damos cuenta, no sabemos la profundidad que nosotros podemos llegar, como sabemos, hemos conocido menos del 10% del océano. Y si nos damos cuenta, esas teorías que pueden sacar en películas pueden ser ciertamente pues de verdad, porque no sabemos qué hay. Es absurdo la magnitud que tenemos del océano y además es absurdo saber que nuestro planeta es 70% agua y nosotros dependemos del agua, pero el 70% de nuestro planeta, que es agua, no lo podemos beber porque es agua salada que nos va a deshidratar literalmente. Bueno, es un buen dato. Algo que rondó mucho en internet fue el sonido bloop. Fue tendencia en sus redes sociales en esa época. Como tal, para remarcar esa parte de la teoría de las fosas marianas, es que el bloop fue el sonido con mayor frecuencia captado en el océano, que literalmente si se compara con otros sonidos que hacen otros animales grandes, como la ballena, que es más grande, no se compara con ese animal. Con respecto al bloop, muchas personas creen que puede ser un animal de magnitudes gigantes, pero pues eso es fácilmente descartable por el simple hecho de que pues es raro, ¿no? Nadie lo ha visto y es como sonó tan cerca de la Tierra, nadie lo vio, nadie lo ha visto, entonces se descartó el tema de que sea un animal.
Y pues con el pasar de los años se detectó que el sonido era como tal icebergs derritiéndose, o sea, la parte de abajo de un iceberg cayéndose y ahí explotando en el océano. Considero que, como ya para darle un cierre a este podcast, para darle una conclusión, es que es muy importante resaltar que entre la ciencia, la religión, las leyendas, el océano sigue siendo un lugar muy enigmático en nuestro planeta. Esto nos recuerda una verdad simple y pues aterradora, algo que nos da miedo, y es que no necesitamos mirar afuera, como en el caso de la NASA, para encontrar que lo desconocido está en nuestro planeta. Y eso son nuestros océanos, que están aquí, que están debajo, esperando por nosotros, esperando en la profundidad. Entonces yo considero que esto sería todo por ahora, Navegantes de lo Desconocido. Esperamos que les haya gustado y pues si no tenían talasofobia, pues después de este podcast es muy importante que lo piensen bien. Adiós. Hasta luego. Nos despedimos. Hasta la próxima, Navegantes de lo Desconocido.